Ser Podcast. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Se ha confirmado esta tarde el segundo crimen machista que conocemos en 24 horas, el de una chica de 25 años asesinada por su exnovio en Cambrils. Él tenía una orden de alejamiento por denuncias anteriores. Y este caso se suma al del hombre de Rincón de la Victoria en Málaga, que mató a su pareja a golpes y la llevó a un barranco para quemar su cuerpo. Los dos agresores están ya detenidos. La quinta ola del coronavirus deja hoy la mayor cifra de muertos en un día desde mayo. De hecho, las muertes se han doblado en una semana, a pesar de que la incidencia sigue bajando. Prueba de que vamos encaminándonos a un futuro en el que muy probablemente tendremos que enseñar todos el pasaporte de vacunación para entrar en cualquier sitio cerrado, es que hoy ha sido Nueva York, la ciudad de Nueva York, quien ha anunciado que exigirá estar vacunado para comer en restaurantes, ni más ni menos que Nueva York. Aquí en España, en el primer aniversario de la salida de Juan Carlos I a su retiro dorado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado esta tarde pronunciarse acerca de una hipotética vuelta del rey emérito. El gobierno ha limitado sus mensajes sobre este asunto hoy a un respaldo cerrado al actual jefe del Estado. Quiero decirles que a mí me complace ver cómo el actual jefe del Estado, el rey Felipe, también está comprometido con la actualización y con la transparencia, en este caso de la Casa Real. Por tanto, nosotros lo que hacemos es valorar muy positivamente pues ese ejercicio de transparencia. Y ojo a las turbulencias dentro del gobierno a cuenta de la OPA que ha autorizado hoy el Consejo de Ministros, OPA del fondo australiano IFM, para hacerse con un cuarto de las acciones de la eléctrica Naturgy. Solo unas horas después de que el gobierno haya autorizado esa operación, la ministra Yone Belarra, secretaria general de Podemos, acaba de escribir que España ha perdido hoy una oportunidad de proteger su soberanía eléctrica. Ahora lo ampliamos todo. Antes, crónicas de Tokio. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El supermartes fue, como se esperaba, maravilloso y triste a la vez. Nos deja 2 medallas en el cuello y una en el cajón. Al cuello la tienen Teresa Portela, plata en piragüismo, y Joan Cardona, bronce en la clase fin de vela. Estaban así de felices en la SER. Estaba soñando en poder estar en los 6º Juegos y este era el objetivo, poder estar en el podio y conseguir esta medalla que tanto ansiaba. O sea, ahora la he conseguido, la tengo, es mía y soy muy muy feliz. Bueno, de bronce, sabe increíble. Llevo trabajando para esto toda mi vida y es una sensación única. Había que salir a darlo todo, me he complicado un poco la vida yo mismo, pero bueno, luego solucionándolo. Llevamos 9 medallas y en el cajón tenemos la plata o el oro que se llevará el fútbol después de haberse metido en la final del torneo al derrotar a Japón en la prórroga. Jugaremos por esa medalla el sábado ante Brasil. También se metieron en semifinales el balonmano masculino y el waterpolo femenino. Y una de las grandes penas del día, la eliminación del baloncesto ante Estados Unidos, en el que ha sido el último partido de Pau Gasol con una selección histórica. Y el tiempo para las próximas horas, Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Poco a poco la lluvia se irá extendiendo por Galicia y el Cantábrico, de madrugada también a gran parte del Valle del Ebro y el Pirineo más occidental. Y mañana chubascos y alguna tormenta descargando con intensidad en Aragón, Cataluña, la provincia de Castellón, así como en las islas de Mallorca y Menorca. Más sol en el resto del país y en general temperaturas mañana más altas, sobre todo las máximas en el Valle del Guadalquivir se superarán con facilidad los 35 grados, bajarán en el Cantábrico, donde el ambiente se notará incluso fresco. Si se les complica esta tarde-noche, si van a ir a cenar por ahí, sepan que después nos pueden escuchar al volver por la noche, a partir de las 12, en Ser Podcast y en cadenaser.com. Empieza hora 25. Hemos escuchado en portada al presidente Sánchez en su tradicional despacho de agosto con el rey en el Palacio de Marivent, un despacho que, por cierto, este año se ha adelantado. Habitualmente suele ser a mediados de agosto, este año día 3. Y el aniversario, que coincidiera justo con el aniversario primero de la marcha del rey emérito, 1, seguro que casualidad no ha sido, y 2, no podía ser más informativamente jugosa esa rueda de prensa posterior, pero... María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente ha eludido cualquier mención a una posible vuelta del emérito y se ha limitado a elogiar la renovación de la Casa Real que está llevando a cabo Felipe VI. Sí, ha medido más las palabras que el año pasado, que calificó de adecuada la marcha del rey. Aunque directamente la pregunta no ha podido ser más clara, ¿se dan las condiciones para que vuelva el rey? Esto se ha quedado sin respuesta, ni alusión, ni nombrar al emérito. Pedro Sánchez tiraba por lo de valorar a Felipe VI. Lo que hacemos es valorar muy positivamente pues ese ejercicio de transparencia, de actualización que a lo largo de su reinado el rey Felipe ha venido
desplegando y desarrollando en la corona. Por cierto, que hoy, según ha dicho Sánchez, en el despacho de Maribén de la Marcha del Rey no han hablado. Es un tema, dice, que no se ha planteado. Hace exactamente un año, María, no sé si te acuerdas, estábamos tú y yo en esta mesa, exactamente a esta hora, tal cual. En el mismo sitio. Estábamos contando las primeras informaciones que nos llegaban de la marcha de Juan Carlos I. Después nos marearon durante 2 semanas sin aclarar a dónde se había ido, pero casi 2 semanas después ya supimos que su destino es una de las lujosas islas de Emiratos, donde lleva un año, allí el emérito sin media señal de arrepentimiento. Un año después, María, ¿qué marca sigue dejando esto en Zarzuela? ¿Cómo afrontan este delicadísimo aniversario? Les pesa este año, Aimar. En principio, estando lejos, parecía que el problema estaba lejos. De hecho, el rey se va para no entorpecer el trabajo de su hijo, pero ha sido lo contrario, porque en estos meses han abierto 3 investigaciones judiciales, comisiones del AVE, tarjetas opacas y dinero en un paraíso fiscal, que cierto es, han lidiado mejor sin la presencia en España del emérito. Zarzuela esto lo resuelve ya sin un comunicado, no dice ni palabra. Sobre el tema judicial habla el abogado y poco. Pero sobre sus espaldas pesa el regreso, y más cuando él, el emérito, se está encargando de decir que tiene unas ganas locas de venir, pero Zarzuela no está por la labor mientras no se vaya resolviendo el embrollo judicial. Y a esto se suman 2 flecos pendientes. Uno, el título fue asunto de gobierno y es el honorífico, y sigue siendo, y esto no es detalle menor, miembro de la familia real. Esto es solo competencia del rey Felipe VI sacarlo de ese núcleo del que sacó a sus hermanas. El tiempo dirá, de momento, como tú decías, vive como un rey con título en una de las islas más exclusivas al lado de Abu Dhabi. María, si pasa algo, te llamo. Estaremos aquí también en agosto. Como cada agosto. Bueno, en lo político, el tono del presidente Sánchez ha sido muy, muy, muy distinto hoy al de sus socios de gobierno, que han vuelto a disparar contra la parte socialista por este tema. La ministra Yone Belarra, secretaria general de Podemos, se ha referido hoy a una actitud indigna del emérito. Dice que se ha ido para no dar la cara. Sigue Belarra. Mientras algunos se empeñan en hablar de plena normalidad democrática, la huida de Juan Carlos I supone a todas luces una grave anomalía democrática que produce un enorme descrédito de las instituciones. Y aquí viene el recadito de Belarra a sus socios de ejecutivo. Dice la ministra: quienes impiden sistemáticamente que el Parlamento pueda tomar cartas en el asunto y conocer las actividades presuntamente ilícitas de la corona están poniendo en entredicho el principio mismo de monarquía parlamentaria. Quienes impiden sistemáticamente que el Parlamento tome cartas en el asunto. Se refiere, no lo menciona, pero se refiere la líder de Podemos a las hasta 14 veces que el Partido Socialista se ha sumado a la derecha en la mesa del Congreso para evitar todo tipo de comisiones parlamentarias acerca del emérito y sus presuntos desmanes corruptos. Bueno, por estas palabras de la ministra de Derechos Sociales le han preguntado hoy los periodistas a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Quería saber si comparte las reflexiones que ha hecho su compañera en el Gobierno, la ministra de Derechos Sociales, que habla de actitud indigna del rey, de grave anomalía democrática, de escándalos de corrupción e impunidad. El Gobierno y su posición la está representando hoy el presidente del Gobierno en su despacho con el rey. Y nuestro reconocimiento al actual jefe del Estado es en esa orientación que está dando a la Casa Real en materia de transparencia y ejemplaridad. Insistiendo en las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, si no quiere entrar en el contenido, ¿las considera adecuadas justo en el día en que se produce el despacho en Maribén? No voy a hacer ningún comentario más al respecto de las declaraciones de otros ministros. Cada uno es responsable de sus declaraciones. Cada una es responsable de sus declaraciones. Declaraciones que hoy, por cierto, no ha hecho la oposición. Se ve que tocaba silencio en el Partido Popular. No es nada habitual, pero hoy ha sucedido. Han evitado poner ante los micrófonos a algún portavoz. Se ve que no había especial interés por valorar este primer aniversario de la ausencia emérita. Quien sí ha hablado es el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que le pide a Juan Carlos I que dé la cara. Este señor pues está en un paraíso, en teoría, pues disfrutando de las presuntas tropelías que haya cometido. Yo creo que debiera de volver y dar la cara. Cientos de miles de hogares en España estaban pendientes hoy de saber qué iba a pasar finalmente con el llamado escudo social, que es la norma por la que durante la pandemia se han suspendido el grueso de los desahucios o se ha garantizado el suministro de luz, gas y agua a quien no podía pagarlo. Las empresas no podían cortarles estos suministros. Bueno, estas medidas de protección a los más vulnerables expiraban dentro de una semana justo, y el Gobierno las ha prorrogado hoy al menos 3 meses más. Carlos Sevilla. Sí, las medidas incluidas en el llamado escudo social vencían el lunes que viene y el Gobierno ha decidido prorrogarlas con el deseo de no tener que volver a hacerlo. Isabel Rodríguez, portavoz. Una prórroga del escudo social hasta el próximo día 31 de octubre que ojalá
que los indicadores sanitarios también nos permitan entonces decir que podemos enfrentarnos al futuro sin el escudo. Con esta prórroga se amplían 3 meses más la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables, el aplazamiento del pago del alquiler para estas familias si su casero es un gran tenedor, o la garantía de suministros básicos, que prohíbe dejar sin luz, gas o agua a quienes no puedan pagar el recibo. Según el Ejecutivo, estas medidas han evitado más de 300.000 cortes de suministros desde marzo del año pasado. Y otro asunto importante que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros y que toca de forma directa a nuestro bolsillo es la factura de la luz. El Gobierno ha enviado al Parlamento la ley que teóricamente meterá mano a los beneficios caídos del cielo de la energía hidroeléctrica y la nuclear. Sobre el papel, ese tipo de energías son las más baratas de producir, muchísimo más que las que viene del gas natural, pero al final, ya se lo hemos contado alguna vez en este programa, las terminamos pagando todas las energías al precio de la más cara, porque el sistema está así montado y se vuela todo por arriba. Entonces esta nueva ley servirá para que esos beneficios caídos del cielo, que así se llaman, los beneficios que reciben los productores de hidroeléctrica y nuclear, reviertan a las facturas de los consumidores. A pesar de estos movimientos del Gobierno, que ahora tendrán que aprobar el Parlamento, hoy en España hemos tenido la luz al segundo precio más caro de la historia. Y mañana, aunque baje un pelín, un 1% en el mercado mayorista, va a ser el tercer día más caro que se recuerda hasta ahora. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha lanzado hoy este mensaje explícito a las eléctricas desde la mesa del Consejo de Ministros. Tenemos que pensar en aquellas medidas que permitan aliviar el bolsillo de los consumidores. Este no es un momento para maximizar beneficios, sino que es un momento para facilitar la equidad, la respuesta ante la vulnerabilidad de necesidades de sectores, de personas particularmente vulnerables. Y hablando de energía, 6 meses después de que se planteara la operación, hoy el Consejo de Ministros ha dado luz verde a uno de los movimientos más importantes en el sector de la energía, movimiento empresarial. El Gobierno ha autorizado que IFM, que es un fondo australiano, compre el 22,7% del capital de Naturgy, con condiciones, eso sí, garantizar la españolidad de la compañía y que buena parte de la plantilla esté en nuestro país. Sira Valdés. Además, para poder llevar a cabo la operación, IFM tendrá que apoyar también, y al menos durante los próximos 5 años, la inversión en proyectos vinculados a la transición energética en España, así como una política de dividendos prudente y evitar las desinversiones de la compañía, salvo aquellas que estén ya planificadas en su plan estratégico fijado hasta 2025. Y es que, según ha apuntado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, esta OPA parcial es señal del interés que los inversores exteriores tienen en la economía española, pero es necesario garantizar ciertos parámetros fundamentales, ha dicho, para un sector, el de la energía, y una empresa claves para nuestra economía. Queremos inversión exterior estable, con vocación de permanencia en el capital social de las empresas españolas, porque es fundamental para apuntalar la recuperación, para favorecer la creación de empleo, la modernización en clave verde de nuestra economía. Aún falta que la CNMV también dé luz verde a esta operación. Vamos a analizar esta noche la trascendencia de esta operación y el malestar que ha expresado Podemos, la ministra Yone Belarra, ante la decisión que ha tomado su propio gobierno. Ha escrito Belarra hace unos minutos: hoy hemos perdido una oportunidad de proteger nuestra soberanía energética, que es clave para apostar con firmeza por la neutralidad climática y para garantizar un acceso asequible a la energía del conjunto de la ciudadanía. Esto lo dice una ministra de la decisión que ha tomado hoy el propio Consejo de Ministros, en el que ella ha participado. Y el paro registrado en julio ha marcado la mayor caída en un mes desde que hay registros. El paro se reduce en cerca de 200.000 personas y sube la afiliación a la Seguridad Social. La cifra de ocupados vuelve al nivel que tenía antes de la llegada de la primera ola de la pandemia. Carlos Sevilla. Es el tercer mes seguido de datos positivos, con bajada del paro, casi 198.000 personas, subida del empleo, 133.000 afiliados más, y descenso de los trabajadores en ERTE, 331.000 al cierre de mes. Todas las comunidades reducen el paro y casi todos los sectores ganan empleo, salvo en la agricultura. El Gobierno y los agentes sociales hablan de buenos datos, pero con matices. Joaquín Pérez Rey, Trabajo; Lola Santillana, Comisiones; Miriam Pinto, COE. Nunca ningún registro, ni siquiera en verano, ha producido datos tan espectaculares. El 90% de los contratos han sido contratos temporales. Nuestro país supera la media de la Unión Europea en un 26,8% de temporalidad. Todavía con grandes incertidumbres, los datos de afiliación y caída del desempleo debemos valorarlos con suma prudencia. A pesar de los buenos datos, todavía hay 3.400.000 personas inscritas en las oficinas de empleo.
La ampliación del aeropuerto del Prat que han acordado Gobierno y Generalitat se ha convertido a lo largo del día en un reflejo del acercamiento de posturas entre partes, acercamiento entre los principales partidos catalanes, que son el PSC, Esquerra y Junts per Catalunya. Han celebrado el pacto, y eso que en el pasado se habían producido fuertes diferencias entre los socios del Govern por este asunto, entre Esquerra y Junts. Ahora son los comunes, también los ayuntamientos de la zona del Prat y los ecologistas quienes muestran su rechazo y esperan que esta operación de ampliación del aeropuerto no salga adelante. Radio Barcelona, Marc Segués, bona tarda. Bona tarda. El proyecto de ampliar el Prat ha dividido el Ayuntamiento de Barcelona. La alcaldesa Ada Colau dels Comuns ha dicho que no sabía nada de un acuerdo que promueve un modelo climático y turístico perjudicial para Cataluña. Lamentamos muchísimo que este consenso se haya roto sin previo aviso, de forma precipitada, en pleno mes de agosto y con una reunión prácticamente secreta. Laia Bonet, concejal socialista en el equipo de gobierno, lo ha defendido diciendo que los detalles importantes se van a decidir en el plan director de septiembre. Celebramos el acuerdo de ayer como un punto de partida donde ahora sí las administraciones se puedan sentar y decidir cuál es la mejor respuesta. El Sartadi de Junts ha celebrado el acuerdo y ha afirmado que cuando la ampliación choque con el respeto al medio ambiente se tendrán que buscar compensaciones. Un proyecto que acabe siendo respetuoso con el medio ambiente, que haya compensaciones reales, pero no solo en materia de hectáreas, también sobre todo en otros aspectos que tengan que ver con la movilidad y la generación de emisiones. Por su parte, el alcalde del Prat, Lluís Mijoler, cree que la Generalitat ha actuado con deslealtad y ha cedido al chantaje de AENA. Denuncia que han firmado un cheque en blanco sin tener en cuenta un impacto ambiental que va a ser muy alto. El vicepresident Puigneró o ens menteix o senzillament s'ha deixat enganyar. El vicepresident Puigneró o miente o se ha dejado engañar, ha dicho Mijoler. Por su parte, la plataforma ecologista Zero Port ha convocado una manifestación el 19 de septiembre para protestar contra la ampliación. Sobre la pandemia, sigue a la baja el número de contagios, la incidencia, pero el golpe de la quinta ola se está notando en este momento en la mortalidad. Registramos 400 muertos más en la última semana, un dato que no se veía desde mayo. Nicolás Castellano. Buenas tardes. Con 130 muertes que notifica hoy el Ministerio de Sanidad, el dato de mortalidad sí que es de los más elevados de los últimos meses. Son 130 frente a, por ejemplo, 44 del pasado viernes. Se superan así las 400 víctimas mortales en una semana, algo que no sucedía desde mediados del mes de mayo. En España, la COVID-19 ha causado ya 81.773 víctimas mortales. Con respecto a la evolución de la pandemia, baja 20 puntos. La incidencia acumulada se sitúa hoy en 653 casos por cada 100.000 habitantes después de esos 20.300 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Sigue la tendencia descendente después de que hace una semana la incidencia superara los 700 puntos. Y es significativo también que ese nivel de contagio baja incluso entre los menores de 29 años. También baja por primera vez en 5 semanas el número de hospitalizados, 261 menos que ayer, pero siguen subiendo los ingresos en las unidades de cuidados intensivos. En cuanto al informe de vacunación, se alcanza hoy el 57.8% de la población con pauta completa, son casi 27 millones y medio de españoles y cerca del 69% tiene al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ayer a esta hora les contábamos que Andalucía se apuntaba al carro de pedir doble vacunación para acceder a los locales de ocio nocturno. Bueno, solo unas horas después, hoy la Junta echa el freno, dice que antes de aplicar esto, anunciaron que iba a ser ya el jueves, que desde el jueves entrará en vigor. Bueno, dicen ahora que no, que antes quieren el aval de los jueces. Algo ha pasado aquí. O no hubo comunicación entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Presidencia, o algún abogado de la Junta ha dicho, oye, cuidado. Radio Sevilla, José Manuel Rebolo. La Junta ha dado dos argumentos. El primero, para aportar más seguridad jurídica a la medida, y el segundo, para ayudar a los empresarios del ocio nocturno a prepararse para su entrada en vigor. El gobierno andaluz echa el freno de mano al pasaporte COVID menos de 24 horas después de su aprobación, y ahora habrá que estar pendiente de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia. La pasada primavera, cuando la Junta le preguntó si se podía cerrar perimetralmente los municipios sin estado de alarma, le respondió que no era un órgano consultivo, sino judicial. Escuchamos a Elías Bendodo, portavoz de la Junta. Por tanto, hemos considerado prudente y oportuno, durante la reunión del Consejo de Gobierno, para dar mayor certeza y mayor seguridad jurídica, que la decisión sea avalada por el TSJ. Al tiempo que, hablando con los empresarios del ocio nocturno, también le permite, evidentemente, ganar tiempo para adaptarse a las circunstancias, unos días que es lo que esperemos que tarde el TSJ en pronunciarse. El objetivo de la medida es exigir la vacunación, el certificado de haber pasado la enfermedad o una prueba PCR o de antígenos para acceder al interior de los locales de ocio nocturno.
África ha sido el agujero negro de esta pandemia, es de los lugares donde menos información nos llega y la que nos llega no es nada esperanzadora. El último anuncio de la Organización Mundial de la Salud es demoledor, lo que han reconocido hoy. Dice la OMS que la variante Delta está haciendo estragos en África a una velocidad desbocada. Las muertes por COVID en países africanos han aumentado un 80% en solo un mes. Patricia Fernández. Sí, la OMS avisa de que la situación es muy grave. En África se han notificado más de 150.000 nuevos contagios en la última semana y solo el 1,5% de la población cuenta con la pauta completa. El director general de la OMS, Tedros Adhanom. All regions are at risk, but none more so than Africa. Dice que todas las regiones están en riesgo, pero ninguna como África. Al ritmo al que vamos, no llegaremos a vacunar al 10% de la población en 7 de cada 10 países del continente para este mes de septiembre. Para lograr ese objetivo se deben suministrar más de 22 millones de dosis por semana frente a los 3,5 millones que se están inyectando actualmente. La OMS pide a los países que ya están anunciando terceras dosis, como es el caso de Alemania, que hagan llegar más vacunas a los que menos tienen. Solo el 2% de las dosis que se han puesto a nivel mundial eran para África. Gracias, Patricia. Empezábamos Hora 25 contándoles que había sido un día nefasto en la lucha contra la violencia de género. Bueno, ha pasado ya a disposición judicial el supuesto autor de uno de los 2 crímenes que hemos conocido hoy, el que tuvo lugar en Cambrils, en la provincia de Barcelona, donde una mujer fue asesinada presuntamente por su pareja. Radio Reus, Jordi Cartañá. Según el auto consultado por esta emisora, el juez expone que la pareja discutió el viernes a media mañana en casa de ella, pero él volvió pasadas las 5 de la tarde y volvieron a discutir. Fue entonces cuando varios vecinos certifican que oyeron gritos y que se pudo escuchar una especie de gemido y un golpe seco en el suelo, como si se cayera algo. El investigado asegura que abandonó la vivienda después de la segunda discusión y al darse cuenta de que ella no contestaba los mensajes de WhatsApp, explica que volvió a la casa sobre las 8. En cambio, el juez sospecha que se quedó allí, esperando que se enfriara el cuerpo para demostrar que encontró a la mujer sin vida sobre las 8. El magistrado destaca también signos de sofocación en el cadáver como posible causa de la muerte. Se da el caso que al hombre también se le investiga por presuntos delitos de quebrantamiento de condena, tenía una orden de alejamiento y maltratos en el ámbito familiar. Por lo tanto, este es el primer caso que hemos conocido hoy, el de Cambrils en la provincia de Tarragona. El segundo nos lleva a la provincia de Málaga, donde se han conocido los detalles de un asesinato machista brutal. Un hombre está acusado de haber matado a su mujer y de haber quemado el cuerpo después para intentar deshacerse de él. Hoy va a pasar su segunda noche de detenido. Málaga, Jesús Sánchez. Buenas tardes, Aimar. La víctima, Oksana, de 36 años, origen ruso, pero vecina de Rincón de la Victoria, discutió con su presunto asesino y marido de 53 años el domingo en plena calle. Hubo testigos, pero no había denuncia previa por maltrato. Ayer tarde, el acusado, que pasará la segunda noche en los calabozos, al parecer golpeó a la mujer en la cabeza. Llevó el cadáver al garaje, donde lo introdujo en su coche de color gris. Lo captaron las cámaras de seguridad del edificio. Recorrió 40 kilómetros con el coche hasta un vertedero de Nerja y con un soplete que los agentes han hallado en el vehículo, quemó el cuerpo. Se quería deshacer de él. Un vecino lo encontró y cuando el hombre llegó a su casa le esperaba anoche la Guardia Civil. Las pruebas eran tan contundentes que ha confesado rápido los hechos. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha decretado 3 días de luto oficial. Es la segunda mujer asesinada por violencia machista en Málaga en 3 semanas. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.